sé, que me perdí, ¿no? Yo no sé por qué yo la pregunta. Que de repente lo sabemos muy teórico, pero en la práctica es como que muy complicado también, ¿no? Sí. O sea, No sé, pero sí o sí, casualidad de la vida. sea ese, Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. sea, o sea, tú puedes mirarlo como, te comías como con asco. Y yo creo que eso hace mucho daño, ¿no? ¡Hemos vuelto! ¿Cómo han estado? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo han estado? Hemos venido de una bonita semana, ¿no? Estamos grabando esto 15 de febrero. El día de ayer fue 14. Obviamente yo lo he disfrutado mucho con mi esposa, con mi hijito. Acá, Joel, tú. Yo he celebrado, Oye, pero es tu primer 14. sí, pero también he celebrado el 13, porque el 13 es como nuestro mesario, y el 14 fue. Pero fue interesante porque fuimos a un concierto esos de velas. ¿Vi la foto? Sí, claro, en el Oye, centro de escúchame, Lima. el centro de Lima y se veía muy bien. ¿Ah? Sí. Y No, no, es un teatro. es un teatro. Claro, es un teatro. Ok. Mira, en el centro de Lima, No, las afueras. sí, tuve que pedir consejo porque no sabía cómo ir vestido. Quería ir en zapatilla blanca. No, Me dijeron, no, yo escucho, está bien, Ese es el tónico, pero... No, hermano, yo vi la historia de Betsa y puso, no le regalen camisetas a su... No, pero eso fue, eso no fue el concierto. Dije, ya se fue con su camiseta al Del Barça, Vega, del no Barça. te pases. No, eso fue al día siguiente, porque me regaló mi camiseta. Pero eso fue chévere, pero creo que lo curioso fue que justo ese día, que fue el concierto, yo en la noche había separado un restaurante en Ikei, que es por tiempos, o sea, como que te van haciendo la comida y habías como separado. Donde él es el chef, así. Claro, donde el chef me decía que este es glaseado de camote con trufas, no sé qué cosas, la verdad que siento que mi paladar es muy Simple. simple. Sí. Yo también, pero Génesis está ya... Ella es de otro planeta. No, sí, no sé. La cosa es que estaba rico, o sea, sentía rico, pero siento que no apreciaba todo lo que el chef quería. Pero la cosa es que, o sea, el concierto acababa a las 7:30 supuestamente y mi reserva era a las 8:30. ¿Y en dónde? Ah, te gusta vivir el límite. Dice. Claro, el concierto era en el centro de Lima y la reserva era en La Molina. Ah, te gusta vivir el límite. Y el concierto acabó a 7:50, una cosa así. Y estaba como que y Betsa me dice, tengo que tomar mis fotos acá. Tío. Tuve que hacer una cola porque éramos yo con los 50 chicos, porque ahí... Tienes que tomarme, mijo. Claro. O sea, O también... sea, tomarnos era secundario. Tomarme... Sí, también, la verdad. Y había como 50 chicos y Todas sus flacas querían fotos. llegué tarde. Yo dije, ya perdí mi reserva. Estaba así pensando, pero al final, gracias al Señor, nos aceptaron. Me dijeron, ya, como que vengan y bueno. Sí. Pero fue lindo. Y luego ella me regaló mi camiseta del Barcelona. Y al día siguiente hicimos algo más sencillo. Fuimos a su casa con su familia, cocinamos un poco y ya. Y pasamos el 14 y luego ya fuimos a Cérula, a servir. Bueno, claro, el día era servicio. Era servicio. Sí. Ahora, ¿cómo les fue a ustedes? Nuestros amigos solteros que ya estamos orando para que se unan a... qué tranquilo, hermano. Uy, qué miedo a la gente. Bien, Sigan orando porque la oración está bien. Sigan orando. Sigan orando. Bueno, hoy tuve servicio todo el día. Aunque me cubrieron el culto a las 5 para... Empezar acá. Y en la mañana también. Y en la mañana... Cuenta, ¿qué pasó en la mañana? Lo que pasa es que me quedé jato, ma. Puse 10.000 alarmas y ninguna me despertó. Es más, ¿sabes de lo cual tengo una teoría? Porque yo duermo con el celular al costado. Tipo, como para que si suene fuerte y me reviente el oído y me despierte. Nada. Y ellos son conscientes, porque todos acá creo que han dormido conmigo en algún momento en mi casa. No conmigo, pero han dormido en mi casa y todos son conscientes de lo fuerte que son mis alarmas. Sí, Y el de Darth Vader es asquerosa. Es nuestra alarma del iPad. Escúchame, esta alarma del iPad. Escúchame, yo no me he quedado jateada en tu jato, pero el de Darth Vader a las 10 de la noche estaba sonando fuerte. Escúchame. Ya, imagínate la alarma de mi celular, la del iPad y la de Alexa. Qué asco. Y nada. Aún así me he quedado dormido. ¿Y quién la levanta? La llama Héctor Camilo. Lo que pasa es Escúchame, ¿sabes lo que? Esa es mi teoría. Que como estoy acostumbrado a la vibración del celular con el alarma. La vibración. Es que el celular vibra distinto según el tipo de alerta que es. La vibración de la llamada es distinta. Es como medio de emergencia y me levanto asustado. Sí, a veces pasa, pues. ¿Cómo has estado tú? Bueno, esta semana
Bueno, sí he estado en servicio. Hoy día sí me tocó el servicio acá con el hombre. En coordinación. No, en coordinación. Sí, temprano. Sí, por eso le llamé. De vacas, ¿no? Sí. Los miércoles en realidad trato de llegar también. Pero ya a veces como llego 8, por ahí, ya lo delego, ¿no? O sea, ya es como que informo de que ya no voy a llegar, pero ya está todo listo para que el culto pueda salir adelante, ¿no? Ya, nada, y eso. Muy bien, bueno, qué bueno saber de ustedes. Para los que no saben, yo nada más sé de ellos cuando grabamos. No. Yo sé así, hermano. Yo ya estoy lejos de cómo viven ustedes. Es más, yo de algo sí estoy seguro. Yo en la antes probablemente compartía más, pero esta conversa probablemente ya no, ¿sí o no? ¿Con ustedes? Sí, O sea, como en general. en general. Creo que sí, consume más tiempo. Es que sí. Consumismo. No, consume más tiempo, No, ¿verdad? es que pero no, pues. O sea, y lo más bonito, pues, o sea, Claro. no, es que tú ya conversas con otra persona, alguien más importante. Sí. No, ya te sueltas más con Betsa. Cierto, sí. Prefiero compartir con Betsa que con Eaka, la verdad. A ver, tenemos un tema bien interesante el día de hoy. A ver, pero es un tema... Sí, es un tema fuerte, sensible. O sea, yo, en lo personal, incluso cuando lo escucho, no sé cómo reaccionar. Es como que yo sí tengo mucha... Es que siento que igual es algo que nos golpea a cada uno. Sí, es para todos. O sea, es chiquita cada uno. Sí, Claro. Siento que también es algo que el Señor pone ahora como tema para nosotros mismos, creo que primeramente. Siempre, Sí, ¿no? para ser de ejemplo. Para ser ejemplo. Para ser de testimonio. E incluso estamos haciendo público todo, así que... Y somos muy transparentes al hablar. Seas testigo. Estaba acompañándonos nuestro querido Sebastián Aguilar hoy. Hola, falsa. Sebas está ganando, pasó sin filtro. 5. Desde los 5 Ya le sacaste 5 el premio. Pero yo creo que sí, ¿no? Para nosotros, de algo público, dicen. todo en otro nivel, ¿no? Pero Esto sí puede ser público, ¿eh? pero yo sí creo de que es como para enseñar a cada creyente, ¿no? Y se supone que nosotros, de alguna forma, tantos años en la fe, deberíamos saberlo. Y que de repente lo sabemos muy teórico, pero en la práctica es como que muy complicado también, ¿no? Sí, claro. A ver, el tema es encubrir pecados o pecados encubiertos, Pecados encubiertos. ¿no? Y tengo yo el pasaje acá, a ver, se lo voy a leer. A ver, va. Proverbios capítulo 28, versículo del 12 al 14, dice: cuando los justos triunfan, grande es la gloria, pero cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Es un proverbio bien duro, ¿no? Mi título dice proverbios antitéticos, perdón. Sí, antitéticos. Es como dice, ¿qué quiere decir la palabra antitético? Es contrario, opuesto, antagónico. Claro, es que es como cuando hay una antítesis. Sí, la antítesis, la que estudiamos en teología. Entonces no ético, mejor es la palabra. No tiene nada que ver con la ética. No, es como el archienemigo, el antitú. Claro, por eso hablamos de Sentido. ¿no? El justo y el impío. Sí, Ya, eso exacto. es una Sí, antítesis. Ajá. No, eso es como tal. Wala, antitéticos. Uy, qué buena, ¿eh? Nos hizo un refresh de teología. Muy bien, a ver. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y los abandona hallará misericordia. A ver, hay una condicional ahí, el que confiesa y los perdona. No, pero creo que primero empieza con la primera, bueno, la primera parte de qué sería como estar en pecado. No, porque claro, la primera dice como, oye, el que encubre su pecado, pero como, ¿qué cosa es estar en pecado? ¿Qué creen que es eso? Entonces, ¿de dónde sacas estar en pecado? Lo que pasa es, en la iglesia usamos mucho la frase si estás en pecado o no estás en pecado. Ok. Pero como diferente a pecar. Claro, pecar y estar en pecado. ¿Lo mismo? Relaciona un poco más el estar en pecado como con pecar continuamente. O caer una y otra varias veces en el mismo pecado. O sea, vivir en pecado. Es que vivir en pecado... Es que yo considero que estar en pecado es como... Peco, estoy luchando, no confieso...
pero aún así lucho con el pecado. El vivir en pecado es, quiero pecar, Claro, te no me entregas. quiero arrepentir y quiero seguir pecando. Ok. Vivo en pecado. Ok, entonces soy como 3 niveles. El que peca, el que está en pecado y el que vive en pecado. O sea, no creo que nos vamos a Ya, de 3 categorías diferentes, ya. Ya, bueno, que peca. Él es espiritual. Porque si tú dices, el que vive en pecado es el que sabe que está pecando y no lo quiere confesar, es que probablemente no conozca de Cristo, ¿no? No, y es por eso que un creyente no puede vivir en pecado. Ok, entonces cuando nos referimos a estar en pecado, nos estamos refiriendo al creyente que es consciente de lo que es pecado, ¿no? ¿Es consciente de su pecado? Es Ok. consciente de lo que es pecado. No, de su pecado también. O sea, de que está, Puede ser, de que ya, está sí, ya. pecando constantemente en esto y no confiesa por N razones. Que puede ser vergüenza, como lo estábamos hablando antes en la antesala, ¿no? Como por ejemplo, alguien que sirve en un ministerio y no confiesa por temor a que lo sienten en el ministerio. Está en pecado, pero y no confesado, y por lo mismo que no confiesa, el pecado lo que hace es comer más. O sea, no. O sea, pero tú dirías que estar en pecado tiene... O sea, yo sé que es difícil ponerlo, ¿no? Pero es... ¿O tendría una frecuencia? O sea, ¿qué significa estar en pecado? No es como... No es que lo hagas cada 24 horas exactamente, pero Ajá. es que lo haces reiteradas veces. ¿Pero qué significa eso? O sea... Reiteradas veces. Ajá. Que lo haces más de una o 2 o 3 veces. Más de una vez. O sea, yo sé que es difícil ponerlo, ¿no? Porque obviamente... Yo diría más de, No existe una regla que tú puedas yo decir, diría como que más de decía. una vez sí. Más de una vez. Sí, más de una vez. Ok. Porque una vez puede ser caí en la tentación y me levanto rápido y me sacudo y camino hacia adelante. Pero una segunda es como... Pero es que tampoco no podríamos enumerarlo. No o sea, podríamos enumerarlos, pero caer 2 veces y en el mismo pecado, va a haber una tercera. ¿Entiendes? Pero aún cuando hay una primera, Puede haber el primera y riesgo segunda. puede haber una segunda. Claro, puede. Cuando hay una segunda, el riesgo es que puede haber... No, claro, el género de riesgo, de todas maneras va a haber una tercera. no necesariamente. O sea, conocemos casos, ¿no? Uno peca en... Es que también hay un factor de tiempo entre el primero y el segundo pecado. Sí. Si tú me estás diciendo que eso ocurrió en 1 hora, hay un problema. Si me estás diciendo que eso ocurrió en 1 día, hay un problema aún. Un año. Si me estás diciendo que eso ocurrió en 2 meses, en 3 meses, es como que probablemente no haya tanto problema. De repente eres débil en esta parte y pues, hay que cuidarte. Sí, ¿no? Hay que cuidarse. Si ocurre en 1 año es que probablemente sigue siendo débil, ¿no? Pero, o sea, se ve la distancia, ¿no? La frecuencia con la que tienes no es tan activa como si lo tuvieras en 1 hora o en 2 horas o en 1 día, ¿no? Entonces, creo que el factor tiempo en base a lo que tú mencionas, Importa. claro. Ok, entonces, estar en pecado, podríamos decir que es un creyente consciente de su pecado que no quiere confesarlo. No quiere / tiene vergüenza. Pero a lo que voy es que no hay confesión. No, pero si alguien confiesa, ¿puede seguir estando en pecado? Sí. Ya, pues entonces no necesariamente es que no lo necesariamente confiesa. es así, ¿no? O sea, que está pecando continuamente, recurrentemente en eso. Ok. Ahora, yo creo que la confesión es un te limpia de... Ahora, si ya ese creyente peca, confiesa, y se vuelve algo recurrente, ya no hablamos solamente de un pecado, hablamos de una lucha. Ahora, otra cosa. Hasta incluso una atadura, incluso. Claro. puede ser. Ahora, pero otra cosa, en base a lo que tú dices, mira, el proverbio dice para el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. No está diciendo el que los confiese al pastor, al hermano, ¿no? Pero Está diciendo el que los confiesa. no aislemos el versículo, veámoslo también a la luz de toda la palabra. Exacto. Vamos primero con el pasaje. O sea, sabemos bien de que hay que confesarlo delante del Señor. Y si quieres tomamos 1 de Juan, ¿no? 1 de Juan que lo conocemos de memoria. También hay uno que hay que confesarnos los unos a los otros. O sea, es como un mandato / exhortación, ¿no? Porque es, a mí me hace bien confesarlo, a él le va a hacer bien confesarlo, ¿no? Y entre todo lo que quieran ver, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de la comunión, o sea, todo esto tiene que ver, ¿no? Pero creo que lo principal ante ello es confesar delante del Señor, ¿no? Porque eso hace de que yo mismo reconozca mi error, mi fallo, mi debilidad y lo necesito presentar delante del Señor. Ahora, estar en pecado, yo creo que no necesariamente va con el de confesar,
sino con aquel que no se dispone a abandonarlo. Ya, te hago una pregunta. Creo que es más por ese lado. Pongo un caso muy particular. La Biblia menciona esto con el adulterio, por ejemplo. Habla de que si una pareja se divorcia y el marido, digamos el marido, abandona a la mujer, le es infiel y se casa con la otra persona, vive en adulterio, está en adulterio. Está viviendo constantemente en adulterio. No se le quita el título de adulterio. Porque la Biblia es clara respecto, por ejemplo, de que esa persona no se puede volver a casar. Si lo hace, vive en adulterio. Yo creería que lo tomaría un poco de esa manera, como alguien que el pecado que está cometiendo es prolongado. No es como que te robaste una caramanduca y pecaste en un momento, te arrepientes y ya todo bien. Sino es como un pecado que acarrea dedicación de tiempo. Como una relación clandestina, o sacarle la vuelta a tu pareja con otro, tener otra familia. Pero, o sea, vamos con algo práctico. Digamos, hay una persona que abusó sexualmente de otra. Ya. Que tuvo relaciones. No, pongámosle así, sí, abusó sexualmente de otra. Estamos yendo a un punto medio extremo. Ya. Esta persona, la única vez que lo hizo, una vez nada más, abusó de una sola persona sexualmente, estoy haciendo como quedarlo interesantemente bien al pata, porque solamente lo hizo una vez. Y aún así, digamos, no lo vuelve a hacer. ¿Él está en pecado? No. O sea, él, si se arrepiente, no. Si se arrepiente, no. ¿Cierto? O sea, ¿qué significaría arrepentirse? O sea, como dice la palabra, arrepentirse es confesarlo y no volver a hacerlo. Exacto, y abandonarlo. O sea, yo creo que va no solamente al punto de confesarlo, porque, o sea, confesarlo delante del Señor va de la mano con ya no más, entonces, ¿no? Ya, estar en pecado sería puedes hasta confesarlo, pero si no abandonas el pecado... Yo creo que va de las dos. O sea, yo no podría confesar y no disponerme yo a abandonarlo. ¿Me entiendes? O sea, si yo voy y digo, voy a presentarme delante del Señor, Señor, he pecado en esto y ya está, pero en mi corazón no he dispuesto a dejarlo, entonces yo creo que eso ya significaría estar en pecado, por más de que lo haya hecho una sola vez. No haya tenido frecuencia en... ¿Me dejo entender? Claro, todo. Sí, yo creo que va por ese lado. Estar en pecado es aquel que peca la cantidad de veces que haya pecado y no está dispuesto a abandonar, y no está dispuesto a abandonar el cometido, ¿no? Que hay muchos casos, pero al final es un tema mucho del corazón, ¿no? Es muy propio, ¿no? Yo no podría decir eso, por ejemplo, de ustedes, ¿no? Aunque los conozco bien, yo no podría decir, tú no estás dispuesto a abandonarlo. O tú no estás confesando como debería ser delante del Señor. Yo no. Okay. No, pero es más como uno, ¿no? Yo estoy dispuesto a confesarme delante del Señor lo que he hecho, en donde he pecado, y quiero dejarlo, quiero abandonarlo. Entonces creo que eso ya a mí me separa del concepto de estar en pecado. Okay. ¿No? Entonces puede ser, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que está bien esa definición, pero... Ahora, el versículo que hemos leído menciona también el que encubre esos pecados, ¿no? O sea, como tal. El que encubre sus pecados. El que encubre sus pecados, ¿no? Hemos hablado de los que pecan, todos nosotros. Hemos hablado de estar en pecado y vivir en pecado, ¿no? Bueno, si lo podemos, como dijimos al inicio, niveles no lo sé. Pero entendimos entonces... O podemos llegar a una primera conclusión de lo que es estar en pecado, es aquel que no está dispuesto a abandonar. Por lo tanto, lamentablemente, a pesar de que pueda alcanzar misericordia, no extiende su mano para recibirla, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con aquel que entonces persiste en ello, prolonga quizás la confesión y aún el abandonar esto? Yo lo entendería como encubrir el pecado, encubrir pecados. Pero, ¿qué pasa con ello? Con el encubrir pecados. ¿Qué deberíamos...? ¿Qué es encubrir pecados? ¿Qué es encubrir pecados? Como tal. Yo creo que encubrir un pecado es... O sea, no confesarlo.
Claro, creo que como decían, ¿no? A la luz de la palabra, por lo menos ahora podemos entender que ese encubrir pecados tiene como estas dos dimensiones, ¿no? La primera es siempre con el Señor, ¿no? O sea, pero como decía Marcelo, incluso, no creo que solo sea un como, bueno, Señor, como pequé, perdón, sino realmente de poder disponer tu corazón, ¿no? De revelarlo, ¿no? De decirle al Señor como, estoy mal, ¿no? O sea, Señor, estoy mal realmente. Ujú. Y creo que lo otro que mencionan bastante, y creo que de cierta manera, no sé si tan difícil como con la del Señor, pero que es confesar a otros, ¿no? A otras personas. O sea, el confesarnos en los unos a los otros es parte del confesaos. Ahora, creo, o sea, ¿qué pecados confesarías? O sea, pero por ejemplo, o sea, nosotros no hacemos penitencia de esa forma, ¿no? Como en el catolicismo No, la claro. gente confiesa para, de alguna forma ellos creen Claro. con el enviado del Señor, el cura, lo que sea, Le dicen todo y ya. están ya perdonados, redimidos, Claro. limpios. O sea, te quita la vergüenza que cargas. Porque al fin y al cabo uno encubre porque también es parte de ello. Claro, ahora en nuestro caso obviamente no es así porque nosotros tenemos la posibilidad de entrar de la presencia al trono de gracia delante del Señor, confesar nuestros pecados delante de Él nos limpia en su justicia, nos perdona, y el confesar con otros, así como el pastor, tu amigo, tu líder o tu amigo o tu esposa, es para mutuamente ayudarnos, ¿no? Es como mutuamente sostenernos. Yo te confieso, tú me confiesas, yo oro por ti, tú oras por mí. Hay casos y casos, por ejemplo, yo no sé si es que yo voy con el pastor, le digo lo que hice, para que el pastor de alguna forma diga, ok, haz esto y serás perdonado. No funciona así, ¿no? Entonces yo voy con el pastor para que el pastor me escuche, me dé una palabra de consejo y obviamente presentarse delante del Señor y el Señor que nos limpie. Ahora, yo también pienso que tiene que ver mucho de acuerdo a tu vida eclesial. O sea, nosotros, bueno, al menos en nuestra iglesia funciona así, ¿no? Tenemos grupos de células y tenemos una persona responsable mayor en la fe que se encarga de cuidar a los demás. Es la persona más inmediata a la cual, si he pecado o si tengo dudas sobre algo, puedo preguntarle y recibo consejo y me ayuda, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero digamos que eres un LAP, digamos que eres un líder de macro en la iglesia. Si caes en pecado, hay una mayor urgencia de una u otra manera, por lo mismo que tienes gente a tu cargo, hay una mayor urgencia de cierta manera en confesar tu pecado. ¿Me dejo entender? Porque el pecado, o sea, de no confesarlo, acarreas O sea, más claro, consecuencias. Claro, pones en riesgo muchas cosas. Muchas cosas más. ¿Entiendes? O sea, hay más, no peligro, sino hay más consecuencias respecto a encubrir el pecado en ese sentido. Ahora, pero vamos a ponerlo en un paralelo. Pero lo que quería decir era, hay una persona a la cual le tienes que confesar tus pecados. Y en este caso, si eres un LAP, es tu pastor. O sea, tienes que confesarlos, tienes que rendir esas cuentas. Claro, creo que esa es la frase, ¿no? Rendir cuentas. Rendir cuentas. ¿No? Porque confesarlo como que suena ya medio... Sí, o sea, claro. me acerco y te digo todo lo que hice, ¿no? Ya está. Ya te confesé. No, si no es más rendir cuentas porque eso ya tiene sentido para mí. O sea, yo rindo cuentas para que de esa forma alguien vea cómo estoy yo, ¿no? Porque yo necesito que alguien me diga cómo estoy yo, o al menos sepa cómo estoy yo, que esté al tanto al menos por lo que estoy pasando, ¿no? Es que por un lado, porque uno nos cuidamos entre todos. Claro, O sea, el pastor de la iglesia es el así. pastor no es que te va a decir, bueno, reza 3 Ave María, no sé cómo se hace en la iglesia católica, pero haz lo que hagas, digamos, y eso te va a ayudar a sentirte mejor, no sé. Pero el pastor te va a dar palabra de consejo porque te va a cuidar, va a estar más alerta, ya está al tanto de que, oye, esta persona ha caído en esto, te va a preguntar seguramente cómo vas en esto, va a haber cierto cuidado durante un tiempo hasta que eso se vea ya solucionado. Claro. Y segundo, al tú tener la responsabilidad de rendirle cuentas, él también administra mejor la grey. Porque ¿qué pasa si tienes un líder que está viviendo en pecado, está, digamos, un líder que le está sacando la vuelta a su esposa, ¿no? Claro. Y naturalmente lo van a sacar del ministerio. Y eso
hay un responsable directo que es el pastor. Él es el responsable de esa persona y tiene que haber habido cuidado. Claro, no lo puede obligar a confesar nada, pero tiene que haber un seguimiento, Claro. un pastoreo. O sea, es correcto. Depende mucho de la vida eclesial. Creo que por eso también había un libro, no me acuerdo cuál es el título. Creo que se llama Deeper, como profundo. Que en la última parte, en los últimos capítulos, habla acerca de la confesión y toca que cuando uno confiesa, como que a la persona que lo hace debe cumplir como estas 3 características, ¿no? O sea, ser maduro en la fe. No necesariamente dice como que sea tu líder, ¿no? Pero que sea maduro en la fe. Lo otro debe ser una persona que te ame. Y yo creo que eso es bien importante, porque la persona que te ama... Hay cristianos en la iglesia que te podrían decir, yo no te amo. O sea, creo que de repente no decirlo, pero yo sé que hay varios que o sea, claro, o sea, no sé si necesariamente como no te lo vayan a decir, pero creo que ese sentimiento diferente, pues, ¿no? De alguien que es tu amigo, que Alguien es que cercano, me importas. alguien que le importas, ¿no? Y no me acuerdo el tercero, pero creo que esos 2 es como bien chévere, ¿no? De saber que... Porque yo creo que es importante que tú le puedas decir esto a alguien que sabes que te ama, ¿no? Porque en base a lo que te diga, el cuidado es diferente, ¿eh? Eso es lo bonito, por ejemplo, de tener los 4 acá. Por más que no seamos líderes entre nosotros de uno del otro. Bueno, él sí, ustedes 2, pero no se resentido. O sea, yo entiendo lo que dice, ¿no? Porque sí, entre nosotros 4 hemos tenido la libertad de poder decirnos lo que hacemos mal, pero hasta incluso hemos podido celebrar nuestros logros y también hemos podido rescatar nuestras virtudes. Eso ha sido muy bueno. Pero sí han habido momentos en los cuales de repente no nos ha nacido como el tener que decirnos, oye, estoy mal necesariamente, pero como que ya nos la solemos. Como que ya nos vamos dando cuenta, ¿no? O sea, creo que eso es bueno dentro de una amistad y es algo que también en la constancia de la iglesia y el compartir, la coinonía es... Yo tengo una pregunta sobre eso, o más que una pregunta es, ¿qué harían si un amigo al cual tú le tienes confianza y lo quieres? O sea, tú le tienes confianza, lo quieres, lo aprecias, lo amas, y quieres velar por su interés y le señalas algo que está mal y te responde, eso lo veo con mi pastor. Ay, han habido casos. Escúchame, me ha pasado, no sé, sí, te ha pasado alguien que yo quiero un montón y me lo dijo. Ya, güey. Y es como, no, pero o sea, ¿qué hacen con esa actitud? Bueno, lo que lo veo con su pastor, pues, ¿no? Sí, o sea, y al fin y al cabo yo creo que en amor uno ha hecho lo que debe hacer. Las heridas del amigo de un verdadero amigo son fieles. No, claro, yo no dejo que De era hecho. enemigo, pero es como... Obvio. Me parece peligrosa esa actitud. Para nosotros, de repente no tanto. Riesgosa para él, ya es... Está el enemigo con esa otra persona, no es... Yo conversé una vez con una persona, líder de años, uno de mis líderes también, me ha cuidado mucho, me ha enseñado mucho, y yo le pregunté precisamente por una persona a quien él amaba mucho y le importaba mucho, pero esta persona, no es que hayan tenido una conversación sobre ello, pero sus actitudes y comentarios le reflejaban al líder que no le interesaba ser cuidado o cuidada, no le interesaba más. Entonces cuando yo le pregunté a mi líder, oye, pero ¿y por qué ya no ves por él o ella, por esta persona? Él me dijo, ya hace bastante tiempo de que me ha reflejado que no quiere que yo esté ahí, ¿no? Entonces era como para él no era oye, me molesta o me da igual, ¿no? Para él era, oye, me da pena, ¿no? Porque a mí me interesa estar ahí por él o por ella, pero no me deja, ¿no? Y algo que él me dijo era, yo no voy a insistir más, pero obviamente voy a orar por esta persona, voy a orar por lo que está haciendo, voy a orar por su vida, ¿no? Pero hasta ahí. Si no me permite más, no voy más. Ahora, vamos al tema con el que estábamos, ¿no? Yo entiendo que hay personas que de repente dicen estas frases para encubrir sus pecados, ¿no? O para de repente de alguna forma está en su orgullo no confesarlo con el que lo cuadra, no mencionarlo con el que le está diciendo, oye, estás pecando, oye, tú te estás equivocando, yo cada cosa lo hablo con mi pastor, con mi líder, ¿no? Pero en el tema de encubrir pecados, nosotros podríamos decir, o tratar de definir ese concepto de encubrirlo, ¿no?
El que lo encubre es aquel que no confiesa, que no está dispuesto a dejarlo, pero incluso en la iglesia tú no podrías ir con alguien en específico y decirle, oye, estás encubriendo tus pecados. O sea, no es algo que se vea de alguna forma pública, No, porque porque está obviamente cubierto. le está encubriendo sus pecados. Ya, pero el cubrir sus pecados depende de un intervalo de tiempo, depende de, no sé, de la cantidad de pecados, el intervalo de tiempo que los haya cometido. ¿De qué depende? No, obviamente depende, o sea, no creo que haya una ecuación, una regla clara que yo pueda decir, no, esto, pero creo que de forma intuitiva o razonable alguien puede llegar a entender, ¿no? Que es obviamente un periodo de tiempo, un lapso de tiempo, cosas que van pasando constantemente, actitudes que vas teniendo, ¿no? Pero una cosa es caer una vez en pecado y la otra es... Seguramente, ¿no? O sea, una cosa es fallar ante el Señor y todo lo demás, y aún eso tal vez puedas confesarlo, ¿no? Pero creo que tú usaste una frase bien interesante, que es el hecho de confesar esa cosa que tú sabes que no quieres confesar, ¿no? Por vergüenza, por miedo. Yo me acuerdo de una vez del Leo de Tranchini. De Tranchini, claro. Entonces, creo que eso es muy interesante, como tener esa regla, ¿no? Porque creo que todos nosotros... Es que no es una regla, es una disciplina espiritual. No, es una forma práctica de No, hacerlo. claro, es una forma, pero es como una regla muy buena. Claro, que podemos nosotros hacer porque creo que todos nosotros pecamos en diferentes cosas, pero hay algunas que para nosotros es como, o sea, sabes que te equivocaste, que te duele, pero hay otras con las que podemos más o menos luchar, ¿no? Y creo que esa es la que es más difícil de todas maneras, ¿no? Claro, por ejemplo, tú que nos ves, tú debes ser muy consciente de que eres pecador, pero que al mismo tiempo estás muy tentado a que el pecado que cometiste no lo quieras mencionar, ¿no? Ahora, lo que Joel dice es que si hay justo ese pecado, el cual no quieres mencionar porque hay vergüenza, porque hay Miedo. temores, porque involucre, sepas de que puede, o deduzcas de que puede haber consecuencias con 1001 cosas o n cosas, ese es el que tienes que confesar. Porque al final es el que cargamos y hay mucha consecuencia, no tanto física, porque de Claro, repente... que puede haber física. ¿Ah? Que puede haber física. Pero no tanto física, o sea, no es el gran problema que haya consecuencia física, el problema No, es que haya consecuencia espiritual. Me refiero a que aún hay gente que puede manifestar eso en enfermedades. Puede ser. Bueno, o sea, puede ser, ¿no? No, hay casos. Pero Conozco puede casos. ser, no es que sí o sí sea una situación, pero lo que sí o sí es que sí hay una consecuencia espiritual. Sí. O sea, el hecho de que yo no confiese mis pecados o el hecho de que yo no lo presente, digamos, yendo ya, el hecho de que yo encubra mis pecados, ese es el problema, ¿no? El hecho de que yo encubra mis pecados a mí me lleva a estar atado, me lleva a alejarme yo mismo del Señor. Lo habíamos mencionado como encubrir pecados es un pecado y prácticamente El pecado sería mentir. o sea, pero práctica. No, pero El encubrir sería aparentar que no todo es que está bien. digas. No, es que el pecado es el aparentar. Claro, pero no es que digas que estés mintiendo. Claro. O no es que Si digas tú- una mentira, mejor No, dicho. claro, lo que pasa es que tú pecas y le confiesas al Señor, ¿vale? No hay encubrimiento ahí. Claro, lo confesas. Ok. Ya, pero ojo, el Señor ya sabe que ha Claro. pecado, ¿no? Pero, sería encubrirlo de este lado, de los demás. Correcto. Horizontal. Aparentar que no estoy pecando, a vivir una mentira. Claro, o sea, es estar en pecado No, y encubrir, aparentar. O bueno, sea, sería estar en aparentar. pecado y aparentar de que no estoy en pecado. Exacto. Ya. Es una doble vida. Correcto. El hecho de que yo peque con una sola cosa, ya lo habíamos mencionado, ¿no? No es encubrir, no cae en encubrir de pecado. No cae en estar en pecado. No. Ya. Pero si esta una cosa a mí en lo personal me provoca vergüenza, me carga con miedo, porque si lo confieso al final o se lo comento a mi pastor, tengo temor de las consecuencias que me pueden venir y no lo digo, ya es encubrir pecados. Ya. Pero eso depende mucho de la persona. Depende. Y depende mucho bueno, no puedo decir esto, pero depende mucho del tipo de pecado tampoco. Depende mucho, sí. Ahora, depende mucho de lo que la persona, con qué lucha o con qué no lucha. Digamos, en la lucha de muchos hombres, ¿no? El tema de la pornografía. O sea, caer una vez en eso refleja una falla, de repente un mal momento, incluso que puede haber sido, digamos, hasta producto de un bajón, ¿ok? Pero hacerlo otra vez y otra vez y otra vez, sabiendo tú
que debes confesar ese pecado. Porque claro, que trae vergüenza. Trae y refleja un problema más grande. O sea, la pornografía, digamos, en sí no es el pecado, digamos, el pecado último, sino como que hay muchas cosas más atrás. Claro. Que hay, o como fornicar, que lo estábamos discutiendo hace rato. O sea, hay más cosas atrás que te han llevado a ese punto, a andar una y otra vez en recaer en ello. Naturalmente, hablarlo con el Señor es un primer punto, pero hay una necesidad de comentárselo a alguien más. Para que haya transparencia, para que haya... O sea, yo diría, si estás en una célula, con tu líder, de todas maneras, para que haya transparencia y cuidado. Si estás sirviendo en la iglesia, para que haya transparencia con tus líderes, con quienes estás a su cargo, y para que tú puedas servir limpio. O sea, para que puedas servir honrosamente al Señor. Pongo situaciones prácticas. Aquel que cae en pornografía, una vez, le da vergüenza. Sí, claro. Trae vergüenza. No, trae vergüenza. Ahora, yo considero sí debe confesarse si es una persona que ha luchado con eso. Ya. Me explico. se han Por ejemplo, luchado con el ejemplo que yo di antes es eso, ¿no? Si yo, Esteban, tengo un problema con la pornografía, y Marcelo sabe, porque me conoce de años, que yo he venido luchando con eso de años y he vuelto a caer en eso, yo sé que debo contárselo. Ya, correcto. ¿Entiendes? Ok, Por más sí. que haya sido una vez, en mi caso, por más que haya sido una vez, sé que debo contárselo. Hay una persona que ha luchado toda la vida con el fumar y de repente no tiene una adicción, pero ante la tentación, estrés constante, qué sé yo, decide recurrir a ello, y esa persona es consciente de que es una lucha o es un pecado que ya dejó, pero que ha recaído y puede ser un pie, una punta de lanza para seguir pecando. Es confesar a otra persona más y no encubrirlo. O sea, no confesarlo, yo sí consideraría sería que fuera... Me entreveré. No confesarlo, sí consideraría que sería encubrirlo. No, claro. Por más que haya sido una sola vez. O sea, Claro, sí. porque es una punta de lanza para seguir pecando. Claro, pero, o sea, ya tú dijiste que si era porque esta persona tenía luchas de algún tipo, ¿no? O sea, con su sexualidad. Como todos. Todos tenemos luchas con nuestra sexualidad, todos luchamos con nuestros pensamientos, y es incluso, ¿no? El pecado sexual, Pablo lo presenta de una forma muy diferente, ¿no? O sea, no es como... Es como el mentir, ¿no? Creo, como que Pedro dice, ¿cómo lo dice? Y el diablo huirá de vosotros, algo dice. No resistid. Resistid al diablo y él huirá de... Pablo dice, huyan de la... pecado sexual. ¿no? Entonces, Claro, el único pecado que igual te dicen como que ni se te ocurra resistirlo, es irte uy. sí, o sea, lárgate, ¿no? Sí. Ya, pero a ver, con respecto a este tipo de luchas, el pecado, yo digo, aquel que cae en pornografía, claro, si en algún momento él, en su propia convicción, ¿no? Dice, oye, qué vergüenza esto, de verdad, esto, como cristiano, ¿no? Uno mismo pensando, esto de verdad me ha ensuciado, yo me siento lejos de Dios. Yo creo que ante una vez de esas, yo creo que tiene dos opciones. Presentarse delante del Señor con mucha sinceridad, con mucha convicción, y pedirle que lo limpie, ¿no? Eso es confesarse delante del Señor. Pero ahora, está la segunda, que yo no considero de que tenga que ser de alguna forma obligatoria. No quiero que me funen, ¿ah? De una forma obligatoria, pero yo creo que para algunas personas sí es necesario. Con respecto a una sola vez, estoy hablando de una sola vez. Si él ve de que aún con ese pecado que ha cometido, él necesita confesarlo, o rendir cuentas con alguien porque cree que se ha abierto algo en su corazón de que pueda haber mucho descuido de su parte, que lo confiese Ya, una vez. es muy fácil, claro, ajá. Espera. Que rinda cuentas, que vaya con el pastor, con el líder, y que pida ayuda, ¿no? O sea, mira, hermano, amigo, pastor, yo he caído una sola vez con esto. No, hace tiempo que no caigo. O sea, yo estoy como que, ¿cómo se dice? Limpio. Limpio 3 años, ponle. Estoy limpio 3 años, o sea, 5 años sin ver eso. Pero he caído. Y yo, de verdad, siento que tengo que decirlo porque esto me va a ayudar. Si es así, está todo bien. Pero si me dice 5 años que no ha caído y cayó acá, yo diría que si él, con ese solo pecado, se confiesa delante del Señor, le pide que le limpie, yo diría, de repente no sea tan necesario ir con
con el líder y el pastor y decirle, oye, te lo comento porque ya, a veces puede caer mucho en una... ¿De religiosidad? Sí, en una religiosidad. Yo creo que ese es el riesgo, a veces, con muchos pecados. Y claro, hay indicadores. Pero ahora, si vamos, déjame terminar. Si vamos con más de uno, o sea, más de una vez que hayas caído en esto, y lo ponemos en un tiempo prolongado corto, Un mes. puede ser ponle una semana. Yo creo de que es necesario pedir ayuda, pedir consejo. No lo pongo tan al extremo, pero creo que sí va a ser necesario pedir consejo. Porque, o sea, ya ahí estás dándote cuenta que hay, que he caído una segunda vez, ¿qué está pasando, no? Ya, me doy cuenta, sí, soy débil, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estoy cayendo? ¿Me entienden? Si hay una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vez de que ahí ya yo creo de que hay una clase de desconocimiento total sobre el pecado que estás cometiendo, necesitas sí o sí ayuda, y lo ideal sí va a ser, si estás sirviendo, amigo o hermano, va a ser necesario de que salgas del ministerio, porque necesitas trabajar estas cosas que te están manchando. Estás yendo a servir manchado. No puedes ir a servir manchado. Es en mi forma de pensar. O sea, yo no, por ejemplo, tendría que tomar decisiones sobre su servicio si es que ha pecado una sola vez, ponte, ¿no? Claro. Incluso esa misma vez, o sea, si pecó en la tarde, y yo no le diría, ok, hoy no dirijas culto, hoy no des tema de célula, ¿me entiendes? Yo más bien me acercaría y le diría, ¿te acercaste delante del Señor? ¿Confesaste tu pecado? ¿Fuiste sincero? ¿Crees realmente que Él te ha limpiado y te ha perdonado? Sí, ok. Entonces vamos a servirle con gozo, ¿no? Nos levantamos, ahora sí, ya el Señor ya te perdonó, te limpió con convicción, nos levantamos y a servir con gozo, ¿no? Ya, ahí terminé. Dale. Esa fue la idea. No, siento que también eso. Para ti, Sebas. No. No, escúchame, o sea, yo considero dos indicadores muy importantes para saber más que en qué momento confesar, cuando tienes que confesar, porque siempre puedes confesar, pero cuando sabes que tienes que. Claro. Primero, naturalmente el Espíritu te va a decir, si tú sientes que tienes que confesar, realmente como que es un pecado, por más que hizo la primera vez o demás, si tú realmente en tu conciencia crees, oye, esto debería confesarlo, confiésalo. A tu líder le va a importar, a tu pastor le va a importar, a tus padres si son creyentes, si son maduros de la fe, les va a importar. A tus amigos si son maduros en la fe, les va a importar. No lo van a tomar por menos y te van a apoyar. Ok, tal cual como lo dijo Marcelo. Y la segunda es, si es un pecado que realmente te avergüenza, ese pecado que no quieres confesar, con mucha más razón, confiésalo. Algo que, por ejemplo, Pásale en pasa spoilers. es que cuando alguien también, por ejemplo, tú decías algo, pero que cuando alguien te confiesa un pecado, a veces no necesitas que te chanquen más, ¿no? O sea, no es como que necesitas que te den más, sino a veces solo necesitas... Porque siento que a veces cuando alguien te confiesa un pecado, tú puedes mirarlo como te comillas, como con asco. Y yo creo que eso hace mucho daño, ¿no? Sí, sí. Entonces, más bien uno es con amor, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Es como... ¿Qué tanta gracia hay? Y que creo que tanto el corazón se puede estremecer de que tú, aún pecando, puedas seguir sirviendo. O sea, no digo que eso sea como una regla. Obviamente hay muchos casos, pero como... Y que te puedan decir como, tú sabes que el Señor te perdona, sí, entonces como, levántate y sírvelo con gozo, ¿no? Yo creo que eso incluso a tu corazón le habla bastante, ¿no? Claro. Obviamente pues hay mucho contexto y muchas cosas, y a veces es necesario descansar del servicio. Y también encontrar las formas, creo, porque a veces puede ser muy... No es como que estás sirviendo y es como que el día siguiente ya no sirves. Es como que... Y todo el mundo sabe que no sirves porque es como... Sí, ¿no? Es como también la gente se da cuenta, ¿no? Claro, eso es una pregunta que quería hacer. ¿Qué le dirías, o sea, a alguien que no quiere confesar su pecado por temor a perder el servicio? Ya, mira, lo primero que le diría es... Pastor Bo. Lo primero que le diría es, como mencionaste, ¿no? Lo que más le va a costar, que es lo más vergonzoso, así como le sucede a Adán cuando escucha la voz de Dios, Claro. y dice, me escondí porque he pecado, o sea, obviamente pecó contra aquel servidor que no confiesa. ¿Qué le dirías? Confiesa, pues. Pero sí, porque... Escucha, pero escucha, ¿ahí por qué? Porque así sea un pecado, o así... Perdón, así sea un pecado, o así sea 10 pecados consecutivos, tiene que haber confesión, Obviamente sí o sí. ¿Por qué? Porque así sea ese uno, y que lo ha mantenido y
Ya. La ha extendido hasta más no poder Ya, a pero causa de ¿cómo su lo vergüenza. abordarías? ¿Cómo lo abordarías, me refiero? ¿Cómo lo abordaría? Claro. O sea, tú nos estás diciendo... Creo que cada uno de nosotros hemos estado en ese escenario. Que hemos ocultado pecados estando en servicio. En servicio. Ah, espera, en servicio. En servicio. Ya. A ver, yo les voy a ser muy sincero. A mí me ha pasado... No digamos pecados, pero... No, los cuatro hemos estado. a mí me ha pasado de que yo estuve en pecado, no lo confesé y fui a servir. Yo estuve en una situación en la que yo sí pequé, no lo confesé, o sea, ni siquiera me acerqué al Señor, ni siquiera me acerqué a alguien para contárselo, y fui a servir. Fue el peor día de mi vida. O sea, yo lo tomé así. Porque después de que fui y presenté la palabra que para mí es la palabra de verdad, llegué a mi casa y estaba destrozadísimo y avergonzado por lo que había dicho. O sea, yo me sentí tan mal. Y es más, ni siquiera simplemente quedó en un sentimiento. O sea, más allá de lo duro que para mí fue, en mi pensamiento, literal era como que hiciste mal, Marcelo. O sea, en mi cabeza rondaba mi pensamiento de... Espíritu Santo. Ha fallado, ¿cómo lo has hecho? ¿Por qué lo hiciste, no? Obviamente no era un pensamiento para condenarme y decirme, oye, hiciste mal, te vas al infierno, cosas así. Pero era un pensamiento que me recordaba, oye, has fallado, preséntate delante del Señor, no puedes seguir sirviendo así, preséntate delante del Señor, ven conmigo, hijo. O sea, me recordaba, ¿no? A pesar de que pequé, encubrí mi pecado y serví estando encubriendo mi pecado, que era pecar, el Señor igual me decía, hijo, ¿cómo puedes estar ahí? Claro. Ven, Sí me ha pasado. ven. Y era, ven. Tanto así ya yo confesé mi pecado delante del Señor, busqué consejo, pedí ayuda sobre lo que hice. No me sentaron del ministerio, pero para mí fue como, lo necesitaba, o sea, no me daba cuenta de que lo necesitaba. Que la pregunta de Esteban, yo creo que tú ¿qué consejo le puedes dar a alguien que o no sea, quiere? O sea, No, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo si hacerlo? hablo contigo, o sea, si ya sabes que está encubriendo un pecado es porque la persona quiere hablar, quiere confesar, no sabe cómo, porque obviamente el encubrimiento ha llegado a un punto donde hablas y todo explota. Cuando te desquites conmigo eso. o sea, Imagínate un líder que Mira. tiene una segunda familia y es líder de macro. Bro, eres muy fuerte. escúchame, o sea, No sé, pero sí o sí, casualidad de la vida. sea ese Porque parecido con la realidad es una coincidencia. sea ese pecado, o sea, otro pecado, sea escandaloso o no, al fin y al cabo, lo que yo te mencionaba era que sea que él esté encubriendo el pecado más escandaloso que puede haber en su vida y el más vergonzoso, o sea, el pecado que no sea tan vergonzoso, pero aún así es un pecado que sí o sí lo mantiene alejado de su relación con Dios Todo para pecado servir, por eso, para servir. Mira, lamentablemente si nosotros encubrimos el pecado, esto nos va a llevar a engendrar más, Sí. y más, y más, y va a ser, y ahí sí viene lo que yo menciono consecutivo, pues decía, si es uno, y yo lo sigo encubriendo, al final va a llegar a ser eso consecutivo. Si yo pecaba con la pornografía, quizás más adelante mi pecado consecutivo va a ser fornicar. Quizás más adelante va a ser otras cosas peores, ¿no? Caer simplemente en la adicción a la pornografía. O caer en la ser un adicción. adicto a la pornografía. Entonces, y lamentablemente, ello va a engendrar más, ¿no? Justo hay un versículo de Santiago que dice, habla de la tentación, ¿no? Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, ¿no? Me está mencionando Santiago algo consecutivo respecto a la tentación, ¿no? Le explicó prácticamente así. Y yo creo que sucede de esa manera, ¿no? Tú encubres el pecado, extiendes el tiempo en el que tienes para confesarte, porque también David en el Salmo 32 dice, preséntense delante del Señor mientras pueda ser hallado, dice. Oye, pero interesante, igual que o sea, David no confesó, ¿no? A David lo agarraron del pescuezo. Sí. Sí, Cuando pasó lo de... claro. Lo descubrías y lo de... Sí, o sea, a él fue como que, oye, ya una sacudida, ¿no? Como que ya de una vez tienes que hacerlo. Y él intentó no solo encubrirlo, él intentó... O sea, vivir normal.
Claro, o sea, yo pienso que David para esto ha hecho todo eso. Sí lo encubrió. Y estuvo en ese momento. Sí lo encubrió y estuvo en eso. Claro, o sea, ahí viene el tema, por ejemplo, llegó a encubrirlo. Claro. Y nadie se iba a dar cuenta. ¿Lo sabía? ¿Quién lo sabía? No, ¿Lo de Urias? se lo reveló a Natán. Ajá, perfecto. No solo eso, sino que Urias le dice, anda, acuéstate con tu esposo, una cosa así. Ah, sí, qué ala, güey, me acaba de hacer acordar. No, es más, o sea, después de que ganaron, creo que Urias, No, claro, no me acuerdo qué pasó, que Urias se quedó en la puerta y Sí, se quedó afuera porque dijo, no voy a ir a dormir con mi esposa, sino me toca turno, digo, ¿no? Sí, una cosa así. Tengo que quedarlo afuera. Claro, o sea, David, De la casa del rey. Lo que pasa es que Oye, era un buen hombre. David intentó encubrir su pecado de una manera. No lo logró, intentó de otra. No lo logró, pero lo mandó a matar. No, y O sea, otra cosa que a mí me dolió mucho es que cuando David, él se escapó de Saúl cuando recién estaba, Urias fue uno de los primeros amigos que tuvo ahí. Y él peleado con él, o sea, Oye, qué buen hombre era Urias. ¿Tú que quieres ir al cielo a verte a David? No, busca primero a Oh, qué Urias. desgraciado David, de verdad. Feliz y aún así su corazón era como conforme al corazón de Dios. Sí, es que lo entendía también. No, pero así somos, o sea, así somos. Pero así ha sido desde el inicio, el hecho de el pecado, el encubrir el pecado, la vergüenza acerca de ello es lamentablemente el ser humano en vez de acercarse a Dios, ir a Dios, por eso le relataba lo del Génesis 3, huye, ¿no? Huye y lamentablemente eso sucede. Hoy por hoy, con los jóvenes, adolescentes, los casados, los adultos, los que tienen un matrimonio de 40 años, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a huir a causa de que estamos totalmente avergonzados por el pecado. Hoy en el culto del Pastor Peña habló sobre el tema de la soledad. No mencionó que una de las causas de la soledad puede ser el encubrir tu pecado. Porque el encubrir tu pecado arruina amistades, arruina relaciones, arruina muchas cosas. El pecado, después del pecado, si no te arrepientes, viene más pecado. El Sí. pecado no trae consigo nada bueno. Viene muerte y más muerte. Exacto. O sea, no es como que en un momento se va a detener y de pronto todo se va a arreglar. Solamente va a ir en peor. Y una de las consecuencias de la soledad, del aislamiento que uno mismo puede hacer, o sea, cuando vemos a un hermano aislado en la iglesia, no es que lo primero que pensamos es está en pecado, pero tal vez sí puede ser esa razón. No se siente cómodo sirviendo, no se siente cómodo ni siquiera presentándose ante el Señor porque está en pecado, porque está ocultando cosas. Y el pecado hace eso, trae muerte y lo único que trae es muerte. Como para ir cerrando un poco el tema, el ocultar el pecado no va a traer solamente consecuencias ministeriales, que sé que es lo que a muchos les importa a veces, ¿no? El tema de, bueno, si estoy en el ensamble, no me van a sacar del servicio, todo el mundo se va a dar cuenta, o no voy a tomar Santa Cena, etc. El tema personalmente hay una gran muerte que se acarrea dentro de ti, o sea, David mismo lo dice, ¿no? Mientras encubrí mi pecado, o sea, mi cuerpo se consumía. O sea, que encubrirlo, no confesarlo, vivir en pecado trae muerte y trae consecuencias catastróficas para uno mismo. Te aíslas, vives, te desordenas por completo, hay un montón de cosas que vienen de la mano. Y uno se da cuenta. Y el Señor te puede sacar de ahí. O sea, no es que el Señor no te vaya a rescatar o no vaya, digamos, como a volver a limpiarte, a volver a sanarte, a volver a restaurarte. Es entender de que el no encubrir, primero es para tú estar bien con tu Señor. Y segundo, para permitirte ser restaurado. O sea, no solamente por no... o sea, es más, parte de la restauración es dejar de servir un tiempo, pero es para que tú seas restaurado y tu comunión con Cristo siga siendo fortalecida. Sí, claro. Y para cerrar también, ¿no? Creo que como iglesia tenemos que aprender a madurar también en las correcciones. No estar tal vez tan al tanto justamente de lo que decía Esteban, ¿no? Que alguien no toma Santa Cena, es como que tú lo estás mirando, ¿no? Y ya estás ahí pendiente. Creo que eso no ayuda a una iglesia también sea sano. ¿Sabes? Yo he pensado cuando he visto a alguien no tomar Santa Cena, que yo sé que tal vez es un líder o alguien que sirve,
me he sentido mal. He sentido como que algo debe estar pasándole. No está bien, pero por algo. Y por lo general me lleva a orar por esa persona. Sí, Claro. sí, yo creo que es... No es que esté mirando, simplemente como que casualmente lo vi, estaba delante O sea, de mí. o creo algo que así. pasa en varias situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si el director, el que siempre dirige las alabanzas, O tu amigo, ¿no? Porque tal vez tu amigo no te lo dijo a ti, se lo dijo a tu pastor. claro, Y no, ¿no? ¿qué? Estás a tu costado y es como... O el líder de célula, ¿no? Que está dando el tema de célula y por ahí ahora están haciendo células unidas, ¿no? Es como, podría presentarse como, ok, algo está mal o algo ha pasado, pero en realidad son momentos para que a los que vemos de afuera nos anime a orar por ellos, ¿no? A interceder por ellos. Sepamos o no sepamos, ¿no? No, es que no hay Es- necesidad de saber más. no, pero no hay necesidad de saber, ¿no? O sepamos o no sepamos lo que haya ocurrido, siempre que nuestro corazón anhele en obrar bien, ¿no? Ahora, un consejo que podría venir de mi parte para todos los creyentes es que bien este pasaje habla para uno mismo, ¿no? O sea, si bien habla para toda la iglesia, entendamos lo que esto no es que le está hablando a Locamoto y yo me hago de la vista larga, de la vista gorda, perdón, sino me habla a mí, ¿no? Y yo sé que cada uno acá le habla a sí mismo. Y es porque a mí, como dijo Sean, no me hace bien. Y el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, para mí yo no voy a prosperar. Y es por eso que cuando uno encubre sus pecados y pretende seguir haciendo su vida como la venía haciendo, es porque le va a dañar. Lo que el Señor hace cuando se trata de Él es prosperarme a mí. Y no hablo de ninguna clase de doctrina de prosperidad, sino me refiero a Carajo, que la Él doctrina de naturalmente es así. Él es bondadoso, Él hace las cosas bien, Él es perfecto. Él todo lo hace precioso a su debido tiempo, ¿no? Pero cuando está mi pecado de por medio, lo que yo sé de que proviene de Él, que es perfecto, precioso y bondadoso, lo aborrezco. Y me confunde completamente, me nubla tanto la vista que no me lleva a acercarme a Él. Y eso es dañarme yo solito, ¿no? Entonces, el consejo que yo les doy es: siempre preséntense delante del Señor para confesar sus pecados delante de Él. Y en lo posible, o sea, búsquense las formas y los tiempos, ¿no? Cuando haya momentos de debilidad, en lo posible, traten de que sea siempre, busquen apoyarse de sus hermanos, busquen apoyarse de su iglesia. O sea, si por acá yo tengo un momento en donde me cae una tentación dentro de la pornografía y no quiero caer porque soy consciente de que eso está mal, antes de caer voy, oye, Joel, necesito hablar, necesito que eres por mí, ahorita me siento muy tentado, no quiero caer. O si ya caí y te das cuenta de que, ok, esto te ha manchado, oye, Joel, he caído, puedes orar por mí. O voy y voy con mi pastor, que gracias a Dios estamos en una iglesia en donde nuestros pastores son nuestros amigos. Nos han visto desde chiquitos y al mismo tiempo nos tratan como de su familia. Entonces es como puedo libremente llamar: hoy Samu, me ha pasado esto, hoy Caleb, tengo esto, ¿puedes orar por mí? Y es una bendición hacerlo. A veces entendemos de que en nuestra naturaleza humana y pecaminosa no confesemos y no digamos o no rindamos cuenta por la vergüenza, pero la vergüenza es lo más bajo, es lo mínimo. Mientras que estar bien con Dios, servirle con gozo y en santidad, es lo más importante, es lo más precioso. Es la oportunidad en donde yo puedo decirle al Señor: estoy para que me uses, úsame, ¿no? Es un privilegio. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Deja tu comentario, déjanos tu like. No te olvides de activar la campanita. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por vernos. Dios te bendiga. Chao.